lo que os hiciese más falta. Pero bueno, voy grabando la clase. Lo que os decía es que ante la marginación que sufrieron estos progresistas, pues se fueron dividiendo en su forma de actuar y se fueron dividiendo también en sus propias posturas ideológicas. Algunos decidieron seguir participando por los cauces de este liberalismo restringido, controlado y fraudulento, y frustrándose ante la realidad de que nunca iban a llegar al gobierno. Otros tomaron el camino de lo que se llama el retiramiento, que era retirarse de la participación democrática y intentar organizarse fuera de los márgenes del sistema liberal, y otros optaron directamente por la radicalización. Una radicalización que se va a alinear con un incipiente movimiento obrero y que va a llevar a que se creen nuevos partidos a lo largo de este periodo, como el Partido Democrático. Para los que os habéis conectado un poco más tarde, os pongo un poco en contexto. Como la semana pasada esta parte fue tan densa, lo que vamos a hacer es intentar volver a explicarlo de manera un poco más pausada, con el objetivo, espero, de que lo podáis entender mejor, ¿vale? Entonces, en esta década en la que gobiernan los moderados, sobre todo porque tenían el favor de la reina y sobre todo todavía más porque controlaban con la corrupción y el fraude electoral todo el entramado liberal, ¿qué es lo más importante? Pues entre sus principales medidas estaban la supresión de la Milicia Nacional, que no sé si os acordáis, pero era este cuerpo armado de voluntarios que se habían organizado como un sistema, una institución de seguridad del Estado, que lo que hacían era defender los derechos de la nación y no del rey o la reina en este caso. Los moderados quieren acabar con esto y lo que ellos imponen es un modelo de sistema de garantía del orden, es decir, un cuerpo policial, por así decirlo, ¿no?, que fuese controlado directamente por el gobierno central y por la monarquía. Y esto fue la Guardia Civil, que se creó en 1844 para defender los intereses, sobre todo de la monarquía isabelina y de sus partidarios, los moderados, ¿vale? Después, ¿qué harán? Pues la ley de ayuntamientos del 45, que despertó muchísima polémica porque lo que definía era que los ayuntamientos, tanto los alcaldes como los concejales, no podían ser elegidos por los pueblos, sino que eran impuestos directamente por el gobierno central y la reina, ¿vale? Además, en este año también se hizo una reforma fiscal que estuvo a cargo del ministro de Hacienda, que era Alejandro Mon, y que lo que intentaba era modernizar un poco la hacienda española. Como hemos venido viendo a lo largo de los temas, pues las arcas del Estado estaban completamente vacías y había que hacer frente a la guerra en las colonias, a la guerra también con los carlistas, que aunque fueron derrotados, como ya sabéis, en el 39, muchos cuerpos seguían armados y batallando, y además para financiar pues este nuevo Estado liberal que se estaba construyendo. En el 1945 fue también el año en el que se promulgó la Constitución, una Constitución moderada que vamos a ver ahora después, pero antes os quería hablar de la importancia del concordato con la Santa Sede, ¿vale? Como sabéis, durante la regencia de Espartero, mm, las relaciones con la Iglesia estuvieron más bien complejas, sobre todo porque, si lo recordáis, se llevó a cabo la desamortización y esto era quitarle todo el poder económico a la Iglesia. ¿Qué pasó? Que esto llevó a que gran parte de la Iglesia española apoyase al antiguo régimen y con ello apoyase el carlismo. ¿Por qué es importante este concordato con la Santa Sede? Pues porque en el año 51 eh, el Vaticano, el Papa, decide apoyar la legitimidad de la reina Isabel y, por tanto, quitarle el apoyo de esos curas que todavía se mantenían fieles a Carlos María Isidro, de manera por lo menos institucional. Otra cosa es que estos religiosos apoyasen el carlismo de manera individual o personal, pero la Iglesia ya reconocía como la legítima reina a Isabel. A cambio, ¿qué es lo que sucedió? Pues a cambio, el gobierno de los moderados lo que hizo fue aceptar que bien no iban a devolver los bienes de la Iglesia,
pero que sí iban a subvencionar el culto por parte de los presupuestos del Estado. Y además le daban dos funciones esenciales a la Iglesia en España. La primera era el control de la enseñanza y la segunda el control de la censura. Este concordato con la Santa Sede, ¿qué significaba, por tanto? Pues que Isabel se ganaba el apoyo de la Iglesia y que, por tanto, reafirmaba su legitimidad en esta lucha dinástica que teníamos, pero a cambio el control de la mentalidad realmente caía en manos de la Iglesia en España y además el Estado se comprometía a financiarles. Volviendo para atrás y centrándonos en esta Constitución de 1845, que es la Constitución más importante a nivel ideológicamente de los moderados, ¿qué es lo que se impuso? Pues lo primero era una soberanía compartida. Si bien ya hemos visto algunas constituciones en las que declaraban la soberanía nacional, aquí se volvía para atrás y la legitimidad y la autoridad residía a la vez en las Cortes y en el rey, en este caso en la reina. La corona tenía amplísimos poderes. Podía tener la iniciativa legislativa, podía vetar cualquier tipo de ley que se presentase en las Cortes sin tiempo limitado. Sabéis que la Constitución anterior les daba solo 2 años y después se aprobaban automáticamente. En este caso era ilimitado. Podía disolver las Cortes, nombraba el gobierno, podía hacer prácticamente lo que quisiera, ¿vale? Antes incluso de lo de la Santa Sede, se declaraba la confesionalidad del Estado católico y esto quiere decir que el Estado iba a subvencionar y a contribuir activamente con la Iglesia y además esto suponía un amplio recorte de derechos. Si bien en la Constitución de 1845 no aparecía cómo se iba a organizar el voto, al año siguiente se promulgó la ley electoral en el 1846. ¿Qué decía? Pues que solo podían votar los varones mayores de 25 años que contribuyesen al Estado con unas rentas bastante altas, tan altas que solo podía votar el 0,8% de la población. Pero es que además, dentro de esta propia ley electoral se contemplaban algunas prácticas que son claramente fraudulentas, ¿vale? Había formas de presión sobre los electores, que es lo que llamamos caciquismo. Y en caso necesario, se dieron órdenes específicas de cómo falsear los resultados electorales si esto fuese necesario. En estas prácticas, ¿quiénes fueron los protagonistas? Pues estos alcaldes que por la ley de ayuntamientos había definido directamente el gobierno central y la reina, y algunos jefes políticos, grandes terratenientes, estas personas que llamamos caciques, que eran los encargados de asegurarse de que en las elecciones iba a salir lo que ellos querían, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que al final, bueno, se dio una década en la que se fueron sucediendo bastantes gobiernos moderados, pero estos gobiernos moderados van a entrar en crisis. Y es que Narváez actuó como un verdadero déspota. Fue tomando un cauce muy autoritario, muy personalista en su gobierno, y esto llevó a que incluso dentro del Partido Moderado cada vez más gente estuviese en contra de Narváez. Además, las injerencias de la corona, es decir, que la reina estuviese actuando constantemente sobre la política española y que no dejase actuar a las Cortes, así como una represión brutal a cualquier tipo de oposición al régimen, llevó a que bueno, en 1847 primero Narváez fuese destituido por intentar limpiar un poco la imagen del gobierno y se le cedió el poder a Istúriz, que era otro moderado, pero al año siguiente, en 1847, Narváez da un golpe de Estado contra el propio gobierno moderado y se vuelve a instalar en el poder, ¿vale? Este estuvo en el poder hasta eh, prácticamente en 1854, pero bueno, mientras tanto fue sustituido por otros como Bravo Murillo, que os sonará si habéis jugado al Monopoly o habéis ido por Madrid, que lo mismo, y después por José Luis Sortorius, que fueron jefes de gobierno, al igual que Narváez, extremadamente autoritarios y caracterizados sobre todo por la corrupción y la represión contra cualquier tipo de oposición.
Ante esto, ¿qué pasó? Pues que incluso los propios moderados y cuanto ni menos las otras ramas más progresistas del liberalismo español em, se fueron cansando, agobiando y al final decidieron llevar a cabo lo que se llama la Revolución de 1854, que es una revolución de momento contra el gobierno. Y quiero que os quedéis con esta idea de revolución contra el gobierno porque después veremos otra realidad, ¿vale? En 1854 llega la revolución contra el gobierno, que no es sino una especie de confluencia de factores que llevan a un cambio radical, ¿vale? Podemos definir que esta revolución de 1854 fueron la convergencia de tres factores, ¿vale? La primera fue un pronunciamiento militar que estuvo protagonizado por las facciones más centristas dentro de los moderados, lo que entre nosotros podríamos llamar la gente más de centro, que se pronunciaron militarmente en contra del gobierno en Vicálvaro, en Madrid, y a eso es lo que le llamamos la Vicalvarada. A la vez, a este movimiento militar se le añadió un movimiento político que se consolidó en lo que se llama el Manifiesto de Manzanares, que fue un manifiesto en contra del gobierno que se firmó en la localidad de Manzanares, en Ciudad Real, y que estuvo redactada por Cánovas del Castillo, que a partir de ahora también va a ser una figura muy importante. Este pronunciamiento militar, unido a este movimiento político en el manifiesto de Manzanares pues, se pedían cosas como la supresión de las quintas, que no sé si lo recordáis, pero era esta movilización forzosa de los jóvenes a la guerra, la supresión del impuesto de consumos, que podríamos decir que era como nuestro IVA actual, es decir, era un impuesto que se pagaba junto a las compras que se hacían, o el fin de la corrupción o rebajar los impuestos. Es decir, era un manifiesto que pedía cosas que para todos nos podían resultar sensatas. Pues este pronunciamiento militar junto a este movimiento político se extendió como la pólvora y además tuvo muchísimo respaldo popular. Un respaldo popular que no solo venía de estas facciones de moderados o de gente de centro, sino que también de los progresistas, de los obreros, de los burgueses y de los demócratas que ya empezaban a aparecer entre las familias políticas de España. Total, cuando se da esta revolución, pues se unen en una coalición moderados progresistas y demócratas y toman el poder. Y ellos se convierten en el nuevo gobierno. En este año, 1854, va a aparecer un nuevo gobierno que sería un gobierno de coalición, que estaría presidido otra vez de vuelta por Espartero, que pertenecía a la rama de los progresistas, y tendría como ministro de guerra a O'Donnell, que es este militar que había protagonizado el pronunciamiento militar de Vicálvaro en contra del gobierno de los moderados. Entonces, en este gobierno de coalición, que es lo que llamamos el bienio progresista, tan básico como que fueron 2 años y eran progresistas, pues, ¿cuáles fueron las principales medidas que se tomaron? Pues se llevó a cabo la desamortización de Madoz. Si recordáis, la desamortización de Mendizábal era sobre los bienes de la Iglesia. En este caso, la de Madoz fue fundamentalmente sobre los bienes de los municipios, sobre aquellas tierras que tenían titularidad de ayuntamientos y que estaban sin cultivar o muy mal cultivados o muy mal explotados. Se inició el proceso de redactar una nueva constitución, que es la que llamamos la non nata porque nunca llegó a promulgarse. Y después se hicieron muchas reformas a nivel económico, buscando consolidar más ese capitalismo industrial que ya se estaba dando en otros países de Europa. Para ello fue fundamental la Ley de Ferrocarriles de 1855, con la cual se empezaron a construir las primeras líneas ferroviarias en nuestro país, y después, en 1956, se aprobó la Ley de Banca, que aprobaba la creación de bancos modernos, de nuevas sociedades de crédito que se iban a dirigir sobre todo a financiar este desarrollo industrial. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que pronto este gobierno de coalición del bienio progresista encuentra factores conflictivos a los que no sabe enfrentarse muy bien.
El primero de ellos, y quizá el más importante, es lo que llamamos la cuestión social. La cuestión social, básicamente, para que nos entendamos, es como el inicio del movimiento obrero en España. Cada vez se dan más protestas de las clases bajas, tanto urbanas como rurales, porque a pesar de estas reformas económicas que se estaban dando desde el gobierno, ellos veían que su situación no hacía más que empeorar. Y de hecho fue paradigmático cuando en 1855 hubo una huelga general en Barcelona que se considera como el primer hito del movimiento obrero en España. Además, tenemos a los demócratas que nos habían aparecido antes y que no estaban metidos en este gobierno de coalición, pero que les habían apoyado, no sé si lo recordáis aquí, pero que están viendo cómo el desarrollo del gobierno no era lo que esperaban y que se van distanciando cada vez más del gobierno. Y luego pues encontramos que dentro del propio gobierno de coalición, pues sus ideas o su idea de lo que debería ser el país eran muy diferentes. Y esto lleva a que haya un distanciamiento y también desconfianza entre los miembros. La situación económica cada vez va peor y de hecho en estos años, que solo fueron 2, os recuerdo, hubo motines de subsistencia, lo cual quería decir que la población se encontraba en una situación paupérrima. Y encontramos que el fin del bienio tiene que llegar porque hay un montón de causas que van a favorecer su caída. La primera es que cada vez la oposición, tanto social como política, era mayor. La conflictividad de esta cuestión social, los motines, las huelgas eran incontrolables y además no había nada más que un distanciamiento entre los diferentes grupos políticos. Por una parte, esos moderados de centro que llamábamos, que se enfrentan a sus miembros, a sus compañeros de coalición, que eran los progresistas. Por otro lado, tenemos a los demócratas, que están en contra de lo que está haciendo el gobierno porque les parece poco. De otro lado, tenemos a esos miembros del moderantismo más reaccionario, que están en contra de las reformas progresistas que están haciendo. Además, la corona, evidentemente, apoyaba a los moderados, con lo cual no les iba a facilitar nada las cosas a este gobierno de coalición. Y dentro del gobierno, cada uno buscaba su idea ideal de Estado y no se entendían entre ellos. Además, los progresistas, en vez de unirse para intentar formar una alternativa sólida, solo hacían más que fragmentarse. Todo esto llevó pues, a que al final se diese una ruptura entre el gobierno, Espartero saliese y se volviese a jurar y a poner en práctica la Constitución de 1845. Esto era como una vuelta atrás, si lo queremos ver así, eh, de todo este progreso de conseguir un Estado más democrático. ¿Quién se queda en el poder? Pues en el poder se queda O'Donnell. O'Donnell, que era esta persona que había liderado el primer pronunciamiento militar en contra del gobierno de Bravo Murillo, lleva el cargo del gobierno y funda un partido nuevo que es el de Unión Liberal, que para que me entendáis podría ser una especie de partido de centro entre los moderados y los progresistas, es decir, liberalismo sí, pero tampoco nos pasemos, ¿no? Unión Liberal está en el poder desde el 58 hasta el 63 y es lo que nosotros vamos a llamar gobiernos unionistas, es decir, de Unión Liberal. El partido de O'Donnell lo que quiere crear es un Estado liberal, pero en su versión censitaria, es decir, nada de participación universal en el proceso político. Y lo que hacen es dar cauces de participación siempre muy controlados, siempre muy limitados a los progresistas, sobre todo porque tenían miedo a que les diesen un golpe de Estado y porque también tenían miedo a que esa cuestión social, esos motines, esas huelgas, acabasen por estallar en una revolución social que se hiciese con el poder. ¿Todo esto cómo se hacía? Pues a pesar de que había cauces de participación, de nuevo volvemos a la manipulación electoral como medida fundamental para garantizar, teóricamente, la estabilidad. ¿Qué pasa durante estos años de gobierno de Unión Liberal? Pues que tienen la suerte por llamarlo de alguna forma,
de que son años de bonanza económica a nivel internacional, es decir, unos años de expansión de estos ciclos capitalistas que en España pues, se manifiestan con la extensión del ferrocarril, se sigue avanzando en la desamortización, porque como os digo, los unionistas estaban entre los moderados y los progresistas y entonces estaban a favor de la desamortización. Se empieza a dar un gran proceso de industrialización del país y con ello de urbanización, es decir, de crecimiento de las ciudades. Y además, los unionistas tienen el apoyo de una relativamente nueva clase social. Y con esto quiero que me entendáis bien. En estos años es cuando por fin se hace la fusión social y económica entre las antiguas élites, que eran la aristocracia, que todavía conservaban las tierras, los títulos, con la burguesía, que no eran sino las personas que realmente tenían el dinero. Y eran una clase media que se había convertido en una clase alta, pero que todavía no podía acceder a los privilegios propios de las clases altas porque eran como los estamentos de la sociedad divididos. En este momento es cuando esto se fusiona. Y esta nueva clase alta se va a mostrar muy partidaria de hacer inversiones, de crear empresas, industrias, y va a ser favorable, o por lo menos más favorable a los unionistas que a los progresistas. Este proceso de fusión es lo que se llama gatopardismo y os invito, si tenéis tiempo este fin de semana o en algún momento, o si os interesa, a ver, y os he puesto dos opciones. Hay una película que es un clásico italiano que se llama El Gato Pardo, que lo que hace es relatar esta fusión de las élites en Italia. Y hace poco, creo que el año pasado, si no me equivoco, Netflix sacó una serie sobre la misma historia y se ve muy bien y es realmente muy interesante y lo hacen bastante entretenido. Así que yo os animo a verlo por si os gustase. Durante este tiempo de gobiernos unionistas, también se da algo que parece que se nos ha quedado atrás, que es el intento de hacer renacer la presencia internacional de España. ¿Qué pasaba? En estos años es cuando se hizo la gran expansión colonial de Europa. Los países europeos se estaban dividiendo como si fueran pedazos de una tarta, tanto África como Asia. Y España cree que es necesario volver a intervenir para dejar esa segunda división en la Liga de Países. ¿Qué es lo que hace? Pues primero interviene Marruecos, y hubo una primera guerra de Marruecos entre 1859 y 1860. Después hace una intervención fallida para intentar recuperar Santo Domingo, que no sé si lo recordáis, pero que había quedado en manos de los británicos. Se hace una expedición en México, se llevan a cabo operaciones en la Conchinchina, que es lo que actualmente conocemos como Vietnam, y se participa en la Guerra del Pacífico en contra de Perú y Chile. Lo cierto es que las intervenciones tanto en Santo Domingo como en México, como en la Conchinchina o en la Guerra del Pacífico fueron o absolutos o relativos fracasos. Sin embargo, la Guerra de Marruecos comenzaría un ciclo de intervención en África que, como sabéis, podemos decir que ha llegado, pues si no prácticamente a la actualidad, hasta hace muy pocos años cuando se cedió el control y la autonomía del Sáhara. En este momento es cuando nace un nuevo colonialismo que lo que busca es agitar ese sentimiento patriótico, nacionalista de España, que ve en la intervención extranjera una forma de orgullo nacional, y se va a iniciar una realidad que nos va a acompañar hasta la guerra civil, que es el africanismo. El africanismo era la convicción de que los españoles tenían su destino colonial en África y sobre todo es un sentimiento, por así decir, que se expresa en los militares, porque era muy fácil hacer carrera militar en África y ascendían de manera muy rápida. Y esto va a llevar a que se vaya fraguando un enfrentamiento que duraría muchos, muchos años y que quiero que os quedéis con este concepto de africanismo porque lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los temas, ¿vale? Bueno, en 1963, de nuevo,
regresa Narváez, que era una persona que parecía que se nos había quedado en el tintero, pero no, vuelve otra vez. Narváez llega en un momento de inestabilidad política, de nuevo, de ruptura entre los partidos, y vuelve a imponer su sistema autoritario de gobierno que lleva a que cada vez más gente esté en su contra. Pero es que además de esta inestabilidad política pasa otra cosa, y es que, como siempre, todos los ciclos de bonanza económica tienen un fin. Y en este caso fue justo cuando llegó Narváez al poder. Se da en 1866 una enorme crisis financiera que va a repercutir de manera hiperviolenta económicamente en la vida española y que va a llevar además a que el año siguiente empezase una enorme crisis agraria que daría como resultado hambre y escasez por doquier y que llevaría a que la gente volviese a manifestarse en motines de subsistencia, que son como a ver cómo lo explico, son como las expresiones más básicas de malestar social, es decir, el movilizarte porque no tienes para comer. Ante esta situación de crisis, de malestar, ante este gobierno autoritario y en el contexto de esta crisis económica que se está viviendo, pues de nuevo los militares, no sé si os habéis dado cuenta, pero en el siglo XIX eran muy intervencionistas en la política y todo se arreglaba con un golpe de Estado, pues intentan dar otro golpe de Estado. Este fue el motín de San Gil en 1866, que fue durísimamente reprimido. Sin embargo, a pesar de esta represión, la oposición a Narváez y también a la reina, y esto es muy importante, comienza a organizarse para intentar derrocar del poder tanto al ministro Narváez como a la reina Isabel. Esta oposición se organiza en lo que se conoce como el Pacto de Ostende, ¿vale? Que fue un acuerdo entre los unionistas, los progresistas y los republicanos y demócratas que lo que querían hacer era una revolución que pusiese fin a la monarquía de Isabel. Esto es lo que se va a llamar la Revolución Gloriosa y así es como comienza el siguiente tema, que es el sexenio democrático, que vamos a comenzar ahora mismo, pero que antes os quería proyectar esta visión general de la evolución política del reinado de Isabel II, ¿vale? Aquí tenemos, para que lo veáis de forma clara, concisa y más o menos organizada, cómo se da todo este proceso entre 1833 y 1868, que fue cuando esta revolución gloriosa llevaría al fin de la monarquía, en el que al principio tenemos este periodo de regencias, primero la regencia de María Cristina y después la de Espartero, y luego este reinado efectivo que hemos dividido en tres fases, la década moderada, el bienio progresista y los gobiernos de la Unión Liberal, que luego terminarían con este gobierno de Narváez, que llevaría al fin del gobierno. ¿Vale? Más o menos ha quedado claro. Por favor, decidme algo. Sí, un poco mejor que el de Sí, la sí, segunda. sí, sí, sí. Un poco mejor, Sí, sí. ¿verdad? ¿Habéis podido ver en Campus Virtual que ahora tenéis recursos nuevos con una organización de cuadros comparativos de las constituciones, las familias políticas y todo eso? Sí, sí. Os lo subí porque creía que os iba a ayudar a que quedase un poquito más claro. Vale, pues ahora vamos a empezar con lo que sería el siguiente tema, que, a ver, vamos a probar por aquí. Un segundito. Dadme un segundo, por favor. Vamos a ver. Me tenéis que decir si lo veis correctamente. ¿Podéis Sí. verlo? Sí, sí se ve. Tema Vale, 3 es perfecto. democrático. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, pues empezamos con el sexenio democrático. Parece de broma, pero el sexenio democrático, igual que la década moderada, pues se define por lo que es, y es que son 6 años en los que se impuso o se avanzó hacia un modelo más democrático en la gestión de nuestro país. Lo que tenéis en pantalla es la alegoría de la Primera República en España. Y quiero que os fijéis bien porque, bueno, la República siempre se presenta como una mujer, ¿vale? Siempre
o casi siempre con un pecho al descubierto, con ese gorro frigio, con el gallo y con el triángulo donde pone libertad, igualdad y fraternidad. No sé si lo podéis ver aquí, al lado del gallo. Y esto no quiere decirnos otra cosa que la principal inspiración para la ideología del republicanismo español fue la Revolución Francesa, ¿vale? Esto es solo una curiosidad, pero para que lo tengáis un poquito en cuenta. Este tema lo vamos a empezar justo como hemos terminado el anterior, y es con una visión general, ¿vale? Os cuento un poco. El sexenio democrático, aunque se suele identificar con la primera República Española, la primera República, como veis, solo dura un año, de hecho 11 meses, dentro de estos 6 años de experiencia democrática, por así decir, entre muchas comillas, en España, ¿vale? Comienza con lo que vamos a ver enseguida, que es la Revolución Gloriosa, que pone fin al gobierno de Narváez, pero también pone fin al reinado de la propia Isabel II, y en él se dan varias circunstancias que se van solapando. Al principio tendremos un gobierno provisional, en el que lo que se va a hacer es convocar a Cortes para crear una nueva constitución, porque si lo recordáis, nos habíamos quedado en que cuando llegan los unionistas vuelven a poner en funcionamiento la Constitución moderada de 1845, se crea una nueva constitución, una constitución democrática, y aquí la base es que se le va a dar el voto a todos los hombres, independientemente de hombres mayores de 25 años, independientemente de sus rentas. Y después va a comenzar una regencia, que es la del general Serrano, que ahora vamos a ver quién es, que va a estar gobernando mientras no hay rey. Porque en la Constitución del 69 lo que se dice es que España es una monarquía constitucional. Se va a abrir un periodo en el que se está buscando a un rey y al final el rey que eligen o que proponen es Amadeo. Amadeo era el hijo de Víctor Manuel II, que era el nuevo rey de Italia, no os quiero liar con esto, pero que va a ser elegido rey y que va a gobernar durante 2 añitos en España hasta que decidiese dejar de hacerlo. Y lo que va a pasar es que va a haber un problema, y es que a pesar de que en la Constitución, como decíamos, se dice que España es una monarquía, no va a haber un rey que gobierne. Y ante la falta de un rey que gobernar, pues se va a declarar la Primera República Española. No quiero asustarlos con el tema, pero aquí hay un montón de nombres, un montón de cambios, y solo en la Primera República, que son, como ya os digo, 11 meses, vamos a ver por lo menos 5 gobiernos diferentes en 11 meses, ¿vale? Entonces, coged aire, pero hoy no lo vamos a ver. Pero vamos, para que vengáis un poco mentalizados para la semana que viene. Vamos Maravilla. a ver. Sí, es estupendo, chicos, yo lo sé. Entonces, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta lo que hemos dicho, lo primero que vamos a ver es cómo llegamos a este sexenio democrático. Y básicamente es con esta revolución gloriosa que se desata en 1868. La revolución de 1868 viene a cuento de lo que va sucediendo, evidentemente. Ya os he dicho que había muchísima hostilidad al régimen e incluso a la reina, que no hacía más que favorecer a estos moderados que eran tan autoritarios y no dejaba más que intervenir constantemente ella en la política. Y es que lo que también pasa es que Narváez muere en plena crisis del gobierno. Entonces, el resto de partidos que no son los moderados, ¿qué hacen? Pues se unen en este pacto de Ostende del que hemos hablado, y que se da justo en un momento de crisis económica profunda, como ya he dicho, lo que aviva todavía más esa voluntad de poner fin tanto al gobierno como al reinado de Isabel. Este pacto de Ostende se materializa, por así decir, en una sublevación militar, otra vez, si al final los nombres cambian, pero es constantemente lo mismo, si os dais cuenta, que lidera el general Topete en Cádiz. En este pronunciamiento militar van a participar personas muy importantes para lo que será la vida política de después, como serán el general Prim o el general Serrano. Al final, la sublevación
como digo, se expande pues, como los virus en un colegio, todo el territorio se va a pronunciar en contra de la reina y además este ejército que vamos a llamar como del Pacto de Ostende obtiene la victoria en Alcolea, en Córdoba. Al final lo que pasa es que ante la victoria del ejército en Córdoba, que estaba liderado por el general Serrano, González Bravo, que era el que había tomado el poder una vez muerto Narváez, pero esto no hace falta que lo recordéis, pero yo os pongo un poco en contexto, dimite y la reina Isabel, que estaba veraneando donde veraneaban los reyes, que era en San Sebastián, sale por patas y se marcha al exilio. Y España queda como una monarquía sin rey. ¿Qué es lo que se hace? Pues se instala un gobierno provisional. Y Serrano, que sería un poco de la línea de los unionistas, por eso os lo he puesto en verde. Ahora estoy intentando como poneros los colorines de cada uno de ellos por si eso os ayuda un poco para el estudio. Se pone al frente de un gobierno provisional. Esta revolución que se había armado en contra de la reina y en contra del gobierno moderado se había extendido por todo el territorio, como os digo, y como siempre, de nuevo, en los territorios se habían creado juntas revolucionarias. Bueno, pues cuando llega Serrano, ya habiendo ganado a las tropas de la reina y con la reina fuera del país, disuelve estas juntas revolucionarias, establece un gobierno provisional y lo más urgente es convocar unas elecciones para que se crease unas nuevas cortes que llevasen a cabo una nueva constitución. Por primera vez en este periodo se convocan las elecciones con sufragio universal masculino, es decir, que todos los hombres, independientemente de sus medios económicos, iban a participar con su voto en las elecciones a Cortes. ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta revolución que lleva a este gobierno provisional? Pues por un lado, los que habían firmado el Pacto de Ostende, es decir, los progresistas, los unionistas y los demócratas moderados, que lo que querían era un régimen un poco más abierto, incluso un régimen mucho más participativo, pero que tenían bastante miedo a esa cuestión social, a ese movimiento obrero que ya era cada vez más evidente y que les daba bastante pavor. Por otro lado, tenemos a los republicanos. Y es que durante este periodo, sobre todo durante los últimos años del reinado de Isabel, habían ido creciendo y que pretendían llevar a cabo cambios políticos mucho más radicales y establecer un auténtico régimen democrático basado en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y eso suponía que no hubiese ningún tipo de privilegio por ser de cualquier familia real, y que querían poner medidas muchísimo más progresistas o, para que nosotros nos entendamos, muchísimo más de izquierdas. Y dentro de esto pues vamos a encontrar que hay cierta división dentro de los propios protagonistas de la Revolución Gloriosa, porque por una parte estaban quienes querían hacer pequeños cambios hacia un modelo más abierto y quienes querían hacer cambios mucho más radicales y acelerados. Este gobierno provisional estaba dirigido por Serrano y tenía a Prim, al general Prim, y quiero que os quedéis con este nombre, como su ministro de guerra. Ellos convocan estas elecciones a Cortes, que os digo, intentan realizar una nueva constitución y además convocan unas elecciones municipales en las que sorpresivamente no en las elecciones a las Cortes, ¿vale? Las elecciones municipales, a los ayuntamientos, tienen muchísima presencia los republicanos. Y esto, bueno, nos va a poner un poquito en contexto. Sin embargo, en las Cortes Constituyentes, en esas Cortes que iban a hacer una nueva constitución, como estáis viendo en el gráfico, la mayoría fue para la coalición entre los progresistas y los liberales. Sin embargo, la presencia de los republicanos era bastante amplia, sobre todo teniendo en cuenta de que eran un partido que nunca había gobernado. Y la coalición liberal progresista eran todos los que habían gobernado juntos en un solo partido. Es decir, que, bueno,
esta expresión del sufragio universal masculino estaba llevando a hacer evidentes que la gente también quería cambios, ¿no? Sin embargo, pues la mayoría fue para las fuerzas gubernamentales, que vamos a llamar para esos partidos clásicos, y entonces estos son los que llevan a cabo la Constitución de 1868. La Constitución de 1869, disculpadme. ¿Qué decía esta Constitución? Y añadimos una Constitución nueva a nuestra lista interminable. Pues que la soberanía era nacional, es decir, ya no había soberanía compartida como en el 45, nada de las Cortes con el rey, no, la soberanía era del pueblo, de la nación, que había sufragio universal directo de los mayores de 25 años, y lo de directo quiere decir, no sé si lo recordáis porque ya hace algunas semanas, cuando hablábamos de la Constitución de 1812, hablábamos de que había un sufragio indirecto, es decir, que los electores elegían a unos representantes, que elegían a otros representantes, que elegían a otros representantes que ya eran los que iban al Congreso. Aquí, en el sufragio directo, lo que se elegía era directamente a qué personas iban a ir al Congreso, a las Cortes. Había una limitación de los poderes del rey, y es que esta nueva Constitución decía que el rey reina pero no gobierna, básicamente como en nuestra Constitución actual, en la que el rey tiene muy pocos poderes efectivos reales. En este caso, también había división de poderes. El Poder Ejecutivo estaba en el Consejo de Ministros, el Poder Judicial en los tribunales, como siempre, pero la diferencia es que el Poder Legislativo, si bien estaba en dos cámaras, es decir, el Congreso y el Senado, ambas dos, por primera vez, eran elegidas directamente por los electores. No sé si recordáis, pero en las constituciones anteriores el Senado seguía siendo elegido directamente por el rey. En este caso se da una amplísima declaración de derechos y libertades y entre ellas la más importante son las de reunión y asociación, lo que va a llevar a que se creen muchísimas tertulias, asociaciones, grupos de debate, cafés y que se creen también nuevos partidos políticos, y además se establecía la libertad de cultos religiosos. Si bien es cierto que la Iglesia seguía y el culto católico seguía siendo el más importante en el país. En esta Constitución, como ya os he ido adelantando, se dejaba claro una cosa, y es que España, pese a la presencia de los republicanos, era una monarquía, y en ella el rey, aunque no gobernaba, tenía que estar. Pero había un problema, y es que en España no había rey. Entonces se inicia una búsqueda para el nuevo rey de España. Aquí tenéis una viñeta que comentaremos probablemente en una o dos clases, que son Prim, Serrano y Leche y Topete haciendo una subasta pública, no sé si lo podéis ver, de la corona española. Mientras se buscaba quién iba a ser el nuevo rey, pues se creó una regencia, que en este caso no era porque el rey fuese menor de edad, sino porque no había rey, que estaba dirigida por el general Serrano. En esta, pues lo más importante no fue otra cosa que la búsqueda de este nuevo rey. Y el elegido fue este señor de aquí, que tenéis, que os estoy señalando, que como ya os he adelantado, era Amadeo de Saboya. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta búsqueda de un nuevo rey las condiciones eran que fuese un demócrata y que fuese un liberal y que no fuese un Borbón. Entonces la propuesta fue Amadeo de Saboya, que como os he dicho era el hijo de Víctor Manuel II, que era el nuevo rey de Italia después de la unificación italiana, ¿vale? Y que era de una familia de reconocidos liberales demócratas y que entonces pues encontraron en él la persona más adecuada para ocupar el trono español en este proceso más democrático. ¿Qué sucede? Pues que fue Prim, que es este señor de aquí, ¿vale?, quien eligió a Amadeo y quien era su principal apoyo. Pero con la mala suerte de que, bueno, suerte no, como vais a ver, de que el mismo día en el que Amadeo llega a España, asesinan a Prim. Prim es asesinado, que era el mayor apoyo del rey, y empieza ya una monarquía que de partida era bastante débil. ¿Por qué? Pues porque Amadeo se tiene que enfrentar
prácticamente a todo el mundo. ¿A todo el mundo quién son? A los republicanos que efectivamente no querían una monarquía, a los carlistas que defendían que era Carlos María Isidro, bueno, ya sus descendientes quienes tenían la legitimidad del trono, a los demócratas que veían que al final la coalición gubernamental no estaba llevando a cabo las reformas que habían dicho, a los moderados que estaban en contra de que Isabel se hubiese marchado y de este golpe de Estado que habían dado en la Revolución Gloriosa los progresistas, los alfonsinos que defendían que el trono lo debería tomar el que ya era hijo de la reina, el que luego sería Alfonso XII. La Iglesia que veía que se iba a continuar dinamitando su poder. La oligarquía territorial sobre todo, que creía que lo que iban a hacer era darle la mano a los obreros y a los campesinos y entonces iban a dinamitar sus privilegios. Pero es que a la vez se había proclamado ya la Primera Internacional, que es este movimiento obrero, o sea, esta institución de movimiento obrero internacional efectivamente, y entonces esta movilización tanto de obreros como campesinos estaba